Mira lo que hago con esta caja de fresas. Vamos a convertirla en un organizador apañado y bonito para casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy vamos a darlo todo con esta caja de fresas de 2 kilos para hacer de ella un bonito organizador. Lo primero, corto las esquinas con mi sierra de mano estilo japonés y después me entretengo un buen rato quitando grapas. Voy a desarmar por completo la cajita de madera, abriéndome paso con destornillador y alicate para sacar las grapas. Después lijaré bien todas las piezas. Pondré masilla o nos sirve también pasta de relieve para tapar los agujeritos. Volveré a lijar para que todo quede más presentable y a montar todo. Con cola blanca y cinta de papel, cinta de pintor, voy pegando y asegurando mis piezas, las esquinas cortadas, los laterales cortos, los largos y el fondo de la caja. No nos olvidemos de las esquinillas. Por la parte de atrás colocaremos triangulitos de cartón o de madera si tenemos, para cubrir esos huequitos que traen las cajas de fresas. Y para convertirla en organizador me busco unos retales de cartón o si no un par de listones de otra caja de fresas mismo para hacer separadores en mi base. Divido la caja en dos con el más largo y con la pieza corta hago dos huequitos interesantes. Nos quedan 3 compartimentos chachis para poner cositas. Pegadas y sujetadas bien las piezas, les doy un tiempo prudente de secado. Yo lo dejé toda la noche. Y después de desmontar toda esta maraña de cintas, comenzamos a pintar. Primero la mano de gesso y después pintura blanca. Así le damos un mejor acabado al trabajo. Vamos con paciencia y buen hacer con todo ello. ¡Al lío! Ya está lista nuestra caja para lo que maquinen las musas. Vamos a decorarla con poquitas cosas. Decoraciones sencillas en el trabajo de hoy. Lo primero, decoupage. Me encanta muchísimo este papel para decoupage con 6 modelos distintos de corsets que se repiten a lo largo del diseño. Los recorto en silueta y para rebajar un pelín el grosor de este tipo de papel lo humedezco por detrás con un poquito de agua o con una toallita. Extendemos el medium y vamos colocando tan bellas imágenes, 3 en cada lateral largo de la caja de fresas. Para facilitar el trabajo, doy la capa más generosa de nuestro pegante una vez colocadas las 6 imágenes. Así no tengo que esperar el tiempo de secado y puedo apoyarla en la mesa.
acompañan este desfile de modelitos unas bonitas cenefas que voy a crear con un pincel de estarcir y pintura acrílica color arena. En la parte superior del diseño coloco esta pequeña plantilla y procedo a circulitos. Para conjuntar el trabajo, marca de la casa, me animo también con estos motivos en los laterales cortos de esta caja de fresas. Y entre medias, unas letrillas. Ya sabes lo que me gusta incluir siempre una leyenda. Es un plus para los trabajos. Con pasta de relieve de tono lino, que combina muy bien con la decoración de hoy, voy a ir colocando parrafitos molones de esta bonita plantilla de letrillas y plumas. Y ya que estamos muy on con la elegancia y el glamour, otro motivo bonito para darle vidilla ahora a los laterales más chicos. De esta otra plantilla elegante sumamos al trabajo este par de relieves. Mira qué bonito queda. Hoy estamos manos a la obra con una caja de fresas, convirtiéndola en un bonito organizador para casa. Si te gusta la idea y todavía no estás suscrita o suscrito al canal, ¿a qué esperas? Te invito a que me acompañes, comentes, compartas y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Transformamos el fondo con salpicaduras de pintura, jugando un poco con los tonos de las imágenes de hoy. Algo de rosa, un aguamarina bonito, lila, el propio lino, un blanco roto, el color pergamino. Detalles sutiles para terminar de decorar los 4 laterales de este reciclaje con glamour. Y para el interior, una pintura de efecto mármol en tonos beige para aportar un suave y delicado color al interior de la caja. La voy a combinar con detalles del color arena, pintura acrílica, que nos ayudó antes con el estarcido de la cenefa. Le queda muy bonito.
para los fondos de este organizador, un papel de scrap, que también tiene su glamour y le combina muy bien a esta elegante idea. Tomo medidas, recorto las 3 piezas y las pego con cola. Puedes hacerlo también con cinta de doble cara si prefieres. Como se me está acabando la batería, voy barnizando, que eso tampoco tiene mucho misterio. Daremos, como siempre, un par de manos. Y ya tendremos listo el reciclaje de una caja de fresas que tenía sus grapas y sus huecos y que hemos convertido en este sencillo y conjuntado organizador de madera. ¿Qué te parece el resultado? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Ayúdame a compartirlo y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme en este reciclaje hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.